Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan importante para nosotros y nosotras, para Izquierda Unida Ronda y para Izquierda Unida en general. Es un placer contar con vuestra presencia en un día tan importante para nosotros y nosotras, que damos el pistoletazo de salida a esta precampaña, en la que vamos a tener campañas de generales y campañas de municipales y europeas, y en las que os queremos presentar las personas, mujeres y hombres que componen nuestra candidatura para las elecciones municipales de Ronda, y lo hacemos con una madrina y un padrino que son los mejores posibles que podríamos tener. Eva, diputada todoterreno, ha trabajado muchísimo por la provincia y también por temas globales como el medio ambiente o el medio rural, y por supuesto es un placer contar con una mente tan brillante en el Congreso de los Diputados y que nos representa también como ella, así que le agradecemos que haya querido estar aquí y que vamos a ayudarla con toda la fuerza del mundo para que siga estando en el Congreso, porque es candidata número 2 por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados de Unidas Podemos, y vamos a apoyarla para que vuelva a salir elegida. El aplauso es merecido. Y Alberto, evidentemente, conocido por todos y por todas, nuestro coordinador federal, nuestra madrina y nuestro padrino en esta presentación, que también pues es un orgullo, un placer que pueda estar con nosotros y con nosotras, y que en este caso, pues con la agenda tan apretada que tiene, pues tiene doblemente valor que haya podido estar hoy aquí con nosotras y nosotros. En este caso, Alberto, tenemos el placer de poder a votarle en las elecciones generales, y es que esta vez pues se vuelve a presentar por su provincia, por Málaga, así que no podemos tener un mejor candidato y cabeza de lista a las elecciones generales por Unidas Podemos que Alberto Garzón, que por supuesto va a estar en el Congreso, y si tuviéramos la fortuna de gobernar, pues tendríamos un ministro que sería el mejor de la historia, seguro. Y ahora pues vamos a dar a conocer a nuestra candidatura. Lo vamos a intentar hacer lo más resumidamente posible, porque no podemos contar con Alberto y con Eva todos los días en Ronda, y creo que es interesante que ellos, Eva y Alberto, nos puedan también dirigir unas palabras al finalizar. Pero comenzamos la cuenta atrás, y es que vamos a empezar desde el 21 hasta el 2, porque el cabeza de lista ya lo tenéis aquí delante, ya no voy a hablar de mí, así que voy a comenzar por la número 21, que voy a pedir que vayáis subiendo al escenario cuando vaya nombrando. La compañera que cierra la lista de Izquierda Unida en esta ocasión es Paqui González, concejala en el Ayuntamiento de Ronda durante los últimos 8 años, también ha sido coordinadora local durante 8 años y criminóloga. Ha sido una política, y es una política valiente, es una política que ha puesto en marcha una estrategia de movilidad sostenible en Ronda, por la cual nos sentimos todos y todas los que estamos aquí muy orgullosos de ella, y queremos darle este honor de cerrar la candidatura una vez que ella ha decidido que no quiere volver a estar en primera línea, que es cierto que ya lleva lo suyo, lleva ya bastantes años en primera línea. Respetamos evidentemente su decisión, pero nos deja un legado inmejorable, porque ha puesto el patrimonio histórico en el centro de la acción política de este ayuntamiento y en el centro del debate. Todos los partidos ahora hablan de patrimonio histórico, y eso se lo debemos a Paqui González. Continuamos. Disculpadme que me haya detenido un poco con Paqui, pero se lo merece. Cristóbal Jiménez, el número 20, encofrador de profesión, obrero, militante del Partido Comunista, muy consciente de pertenecer a la clase trabajadora, muy consciente de saber las dificultades que ha tenido que llevar a cabo en toda su extensa carrera profesional y personal,
y que necesitamos muchos Cristóbal, muchas personas como él, con esa conciencia de clase, sabiendo muy bien, con una claridad importante, de quiénes son los poderosos y quiénes son la clase obrera y con quiénes tenemos que construir un mundo diferente. Cristóbal, por favor. Repetimos nombre y es Cristóbal García, militante también del PC y de Izquierda Unida, ahora jubilado también, participa en la plataforma de las pensiones dignas, no acaba la lucha cuando se jubila, que ya lleva un tiempo jubilado, nos invita a que estemos todos los lunes en la puerta del Ayuntamiento a las 12 de la mañana para luchar por unas pensiones dignas, gobierne quien gobierne. Desde luego, si nosotros gobernásemos, seguro que las pensiones serían más dignas. Su lucha es extensísima contra la dictadura, la transición, contra Franco y ahora contra la monarquía, que nosotros, evidentemente, que somos republicanos, queremos cambiar por esa llegada de la Tercera República. Cristóbal. Josefi, no sé si está, la verdad es que no la veo. Quizá no ha podido llegar a tiempo o no ha podido llegar. Josefi Guerrero es una persona que es todo corazón, una persona excelentísima, es simpatizante de Izquierda Unida desde hace ya unos años y ha tenido el honor de aceptar estar en nuestra candidatura y en este sentido pues destaca por ser una voluntaria incansable en Ayuca, en la Asociación en Ayuda contra el Cáncer, que la vemos en todos los eventos de Ayuca, trabajando voluntariamente para ayudar a esa asociación a poder ayudar a las personas enfermas de cáncer. Así que no está Josefi, parece ser, pero le damos un aplauso también. Vamos con el número 17, que es Samuel Burgos, tiene 23 años, es el más joven, el Benjamín de la candidatura, estudia bachillerato, tiene planes de futuro de seguir estudiando y salir a estudiar a la universidad, creo que le gustaría ir a Sevilla en este caso pues él es muy aficionado al deporte y siendo el más joven de la candidatura pues nos puede ofrecer una visión que a muchos ya se nos está quedando un poco lejana, que es la inquietud y los intereses de la juventud, por ello él ha querido participar y como dice en el vídeo que hemos promocionado en estos días, ha decidido dar el paso y comprometerse con esta candidatura, así que estamos muy contentos de contar con Samuel. El número 16 es Nieves Barrones, que repite como candidata. Es una persona que la verdad es que la conciliación laboral y familiar no le permite tener mucho tiempo, pero que tiene esa sensibilidad social, es trabajadora social, aunque lleva mucho tiempo trabajando como administrativa. Nieves es una persona que queremos seguir contando con ella y a pesar de que cuenta con poco tiempo para su actividad política, siempre nos acompaña desde la distancia y en ese sentido pues le agradecemos que haya querido volver a estar en esta candidatura. El número 15 es José Luis Castro, que también sabemos que no ha podido venir porque está trabajando, aunque le queda poco para jubilarse, secretario local del Partido Comunista, activista en la plataforma de las pensiones y siempre ha estado en la lucha contra la dictadura, después en la transición y se considera a sí mismo anarcosindicalista, anarcocomunista y sindicalista y siempre ligado al mundo de la ecología, así que volvemos a contar también con él. Para mí, Juan Antonio Durán, que es el número 14, repite en la candidatura, es una persona joven que es informático, programador, trabaja afuera, pero no queríamos dejar de contar con él porque nos da una visión siempre diferente, además es de la Cimada, de una de nuestras pedanías y desde luego que
no queríamos dejar pasar la ocasión de volver a contar con él y lamentablemente pues por turnos de trabajo no ha podido estar aquí porque además se lo están rifando las empresas, así que para nosotros es un placer volver a contar con Juan Antonio. Vamos seguidos porque estamos teniendo seguidos todos los que no han podido venir, así que vamos a terminar con los que no han podido venir también, que son Leticia Prados, que está graduada en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y es presidenta de la Asociación de la Ruta Musical de Ronda. Es una persona con una conciencia social y sobre todo preocupada por el mundo de la cultura. Y ha tenido a bien, es una de las incorporaciones nuevas, participar en esta candidatura, que no puede estar aquí porque está hoy en el teatro actuando, así que nos hemos contraprogramado, pero es un placer contar con Leticia Prado en esta candidatura, que ya tuvo sus pinitos en Izquierda Unida en otros municipios, como fue en Benarrabá hace unos años, y ahora pues ha sido una suerte que podamos contar con ella también. Rafa Ruiz es el número 12, fue coordinador de Izquierda Unida y concejal durante muchos años. Para mí es la honestidad personificada. Para mí Rafa Ruiz es un ejemplo de persona y tiene una trayectoria de lucha contra la corrupción en unos momentos en los que era muy difícil estar contra la corrupción y sin embargo gracias a Rafa Izquierda Unida estuvo contra la corrupción y estuvo políticamente y en los juzgados y por eso estamos personados en casos de corrupción porque seguimos la estela de Rafael Ruiz. Toni Molina, también una histórica de nuestra organización, administrativa de profesión, está participando en la plataforma de la sanidad, del nuevo hospital y ahora de la sanidad digna. Si tuviéramos que gobernar, seguro que sería nuestra concejala de Medio Ambiente, así que agradecemos también que Toni haya querido estar en esta candidatura. Rafa Guerrero, es la segunda vez que participa en esta candidatura. Nos conocimos en el 15M, nos conocimos en las calles, desde entonces, pues, aparte del activismo político y social que él ha llevado a cabo, pues es un apasionado del cine y también del fútbol y actualmente trabaja como recepcionista y desde hace unos años pues simpatizante de Izquierda Unida y siempre está por la labor de echar una mano, así que lo considero un amigo y es muy importante para mí que nos acompañe de nuevo en esta candidatura. Patricia Rojas es licenciada en Comunicación, está preparándose para opositar para profesora de Lengua y Literatura de secundaria. Ella piensa que cualquier cambio tiene que pasar por la educación y por eso está comprometida con transformar el mundo a través de la educación. Patricia es una persona con una capacidad de trabajo impresionante y la verdad es que es un orgullo poder contar con ella también en la candidatura. Pascual del Río, todo un veterano, director del Instituto Pérez de Guzmán, ha sido concejal, es el concejal de Izquierda Unida que más años ha sido concejal en este municipio y fue concejal de Cultura y Deporte. Y desde que fue concejal de Cultura y Deporte no ha habido ningún otro concejal mejor en cultura ni en deporte. Transformó totalmente la cultura y el deporte en nuestra ciudad, creó de la nada la delegación de deporte, apostó por llevar la cultura y el deporte a todas las barriadas y pedanías y desde entonces tenemos un legado que ha servido para que, evidentemente, pues todos los que le han sucedido en el cargo se hayan beneficiado de esas bases que estableció en su legislatura como delegado de Cultura y Deporte. Para mí, una de las personas que más me ha influido a la hora de entrar en política y de las que más he aprendido de él. Creo que el último que no está, Agustín Rubira, número 7, es pediatra jubilado,
histórico, militante, también coordinador y también concejal, luchador incansable por el nuevo hospital. Es uno de los artífices de que hoy en día tengamos un nuevo hospital en nuestra ciudad, porque en el 98, cuando todos decían que era una utopía pedir un nuevo hospital para la serranía, él se empecinó como concejal y también como activista en la plataforma, y conseguimos que en el Parlamento, en el 2001, a iniciativa de Antonio Romero como diputado en el Parlamento andaluz, se aprobara la construcción del nuevo hospital. Y a día de hoy, con mucho retraso, pero tenemos el nuevo hospital y siguen luchando por, sobre todo desde la plataforma de la sanidad, por esas mejoras y esos servicios que necesitamos para esta comarca deprimida y aislada en cuanto a comunicaciones. No está Agustín, pero también es un placer contar con él, y no está más arriba en la lista porque no se ha dejado. Número 6 es Lola Castillo. Lola Castillo, lo decía antes Alberto, y cuando se trata de gente que está en política, si además son buenas personas, creo que tenemos mucho recorrido, y muchas de las personas con las que hemos podido contar pues son así, pero especialmente Lola Castillo destaca por ser tan buena persona. Es enfermera, también activista incansable en todas las plataformas, la del 8 de marzo de las mujeres, también en la plataforma de sanidad, incansable junto a Agustín Rubira y otros compañeros y compañeras. También ha participado en candidaturas diferentes de Izquierda Unida en otros años, y siempre estamos intentando que vayan más arriba y nunca se deja ir tan arriba. Así que para ella esto es lo más arriba que hemos conseguido llegar. Número 5 es Andrés Melgar. Es arquitecto, forma parte de la plataforma de la sanidad también, forma parte de la plataforma de la movilidad sostenible, y desde siempre ha sido un colaborador en su ámbito técnico de Izquierda Unida. Siempre ha estado para echar una mano de manera altruista, para ayudarnos en hacer esos proyectos técnicos que hemos presentado en las diferentes legislaturas. Desde un plano secundario, nunca ha querido protagonismo, nunca ha querido estar en primera línea, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final pues, se ha tenido que acabar comprometiendo y ha tenido que dejar que lo situemos como quinto de la candidatura. Y solo podemos tener palabras de agradecimiento a Andrés, que se deja la piel por todos los proyectos, ayuda para el patrimonio histórico, para el medio ambiente, para dar soluciones a la ciudad, siempre está pensando en soluciones urbanísticas para la ciudad, y es un placer poder contar con Andrés en la candidatura. Seguimos con Beatriz Mut, que es orientadora de educación primaria, es la número 4 de la candidatura, es secretaria de organización de Izquierda Unida, participa en la plataforma del 8 de marzo también, feminista, y es una persona que hace unos pocos años, no mucho, se empezó a comprometer de una manera ya más importante, ha asumido responsabilidades, se lo pedimos y ella dijo que sí, que iba a dar el paso, y podemos contar con ella, con su experiencia y con su buen hacer también a Beatriz Mut. Bueno, y vamos a acabar fuerte porque habéis visto algunas incorporaciones nuevas en la candidatura, y ahora la segunda y la tercera, si veis, el burro delante, que soy yo, pero la segunda, la tercera y la cuarta son mujeres. El feminismo está apretando, está impregnándose en nuestra candidatura. Ya lo hicimos hace 4 años, que tuvimos una paridad irregular, digamos, poniendo a mujeres en los puestos de cabeza, y en este caso, pues hemos hecho un fichaje, y bueno, 2 fichajes, en este caso Vanessa Pozo, que la verdad es que tenemos sintonía de hace tiempo que nos conocemos, no tampoco mucho, pero nos conocemos de hace tiempo, tenemos sintonía, tenemos amigos en común, pero no sabíamos que cuando le íbamos a ofrecer que participara en esta candidatura iba a decir que sí, y una vez que ha empezado a participar la hemos visto con tanta ganas y tan ilusionada que hemos pensado que lo mejor es que estuviera en los primeros puestos. Oposita para auxilio judicial, ha estudiado comercio y marketing,
y estamos encantados de contar con una persona también feminista, que también se ha currado mucho el 8 de marzo en Ronda, y es nuestra candidata número 3, Vanessa Pozo. Bueno, Fran, te tocó. Muchas gracias por decir que sí. Se lo tuvo que pensar. Fran Sancho es feminista, es licenciada en Psicología y Psicopedagogía y diplomada en Logopedia, con formación en Igualdad de Género. Ella es jefa actualmente del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del Instituto Pérez de Guzmán. Siempre ha estado vinculada a nosotros de manera muy, digamos, no muy en primera línea, y ha surgido una idea, ha empezado gente a hablar con ella, y un día que yo estuve hablando con ella y se lo propusimos, pues decía, desde que se lo ha empezado a proponer la gente, pues se lo ha estado pensando, y desde que habló conmigo, pues se lo sigo pensando un tiempo más. Pero al final hemos tenido la suerte de que una persona con una formación tan importante, con una conciencia feminista tan importante, haya dado este paso. Está haciendo una labor impresionante en su centro, donde está formando a muchos jóvenes, muchas jóvenes, y está haciendo una labor tan importante que seguro que muchas de sus alumnas y sus alumnos pues, tienen un recuerdo importante de ella, de los que han pasado por ahí. Gracias a ella, pues creo yo que está transformando conciencia. En este caso, pues agradecemos mucho a Fran Sancho que haya aceptado la responsabilidad de ser la número 2 de la candidatura de Izquierda Unida. Voy a decir 3 palabritas. Bien, como habéis podido comprobar, para mí es un placer encabezar esta candidatura. Es una candidatura que tiene una impregnación social, feminista, con sensibilidad de activismo social, porque son personas que participan en la plataforma de las pensiones, en la plataforma de la movilidad sostenible, en las plataformas de sanidad, en las plataformas de las pensiones, en todas las plataformas que se están moviendo en Ronda para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, de la gente humilde. Estas personas, estos hombres y mujeres están participando y han organizado también el 8 de marzo muchas de las personas que veis aquí con un esfuerzo y con unas ganas tremendas para que podamos ofrecer de una manera transversal el mejor programa social que se presenta a las elecciones de 2019 municipales. Así que esta candidatura se pone desde ya a terminar el programa electoral, que lo tenemos bastante avanzado, pero también se pone desde ya a transformar nuestro país y no solo nuestra ciudad, porque queremos esforzarnos y trabajar lo máximo posible para que Eva, Alberto y muchas más candidatos y candidatas de Unidas Podemos estén en el Parlamento para que podamos coger el BOE y transformar la realidad del BOE beneficiando a la gente más humilde, a la clase trabajadora. Tal y como hemos hecho en esta legislatura en Ronda, hemos mejorado las políticas sociales, pues si tenemos el BOE en nuestra mano, somos capaces de poner planes de empleo como el trabajo garantizado u otras cosas que seguro que van a beneficiar mucho a la mayoría social, y por eso hay unos pocos poderosos que no quieren que toquemos poder ni desde lejos. Así que os dejo con Eva y Alberto, y muchas gracias por haber venido. Bueno, pues lo primero, saludar, por supuesto, a la gente, a los hombres y mujeres de Ronda que nos ha enseñado la lista y les ha puesto cara. Álvaro, y me parece que es un equipazo que recoge lo mejor de las luchas de Ronda y, desde luego, lo mejor de lo que nosotros queremos trasladarle a la sociedad y que entendemos que son nuestras líneas fundamentales. Que haya esa carga tan fuerte de feminismo después de 2 años de un 8M tan potente, me parece que es una opción, desde luego, ganadora. La verdad es que en Ronda Ronda y comarca, que han subido también algunos compañeros de Cañete, del Burgo, de Arriate,
Me parece que habéis sido en muchos sentidos muy visionarios y habéis tenido algunos de las mejores cualidades para ser militantes de esta organización y desde luego para ser cargo público. Quizá Álvaro, por la cercanía, que lo conozco más, tiene para mí la mayor virtud para ser un alcalde, y es la constancia, o dicho de otra manera, que es muy pesado. Y me parece que va a ser un grandísimo alcalde, porque los alcaldes tienen que ser pesados y las alcaldesas tienen que ser pesadas para conseguir cosas. Llegó a torturarme de una manera con poder gastar el superávit como no os podéis imaginar, pero es que tenía meridianamente claro que tenía que poder gastar el superávit para que en su ciudad se pudieran hacer las cosas que consideraba necesarias. Y yo creo que esa es una de las mejores virtudes que podemos aportar a un proyecto, porque es lo que permitirá que saquemos adelante las cuestiones. Fátima, por ejemplo, que anda también por ahí, por no hablar de los compañeros de Cañete que llevan una batalla tremenda, tienen también esa constancia del cargo público, que tiene muy claro cuál es su objetivo y lo va a conseguir a toda costa, aunque sea a costa de torturar a compañeros y a otros que no son compañeros, pero que también les persiguen. Se os metió entre ceja y ceja que el 8M no era solo cosa de capitales y no se iban a hacer solo cosas yendo a la movilización de Málaga. Y se empezaron a hacer cosas en la comarca. Y este año ya abrió al día siguiente las portadas del País. Ya no se hablaba solo de las grandes movilizaciones en las ciudades, que están muy bien, que las capitales se lleguen, por supuesto, pero es fundamental que sean los municipios, sea el mundo rural, el que diga, cuidado que aquí estamos, y las mujeres del rural estamos aquí. Y somos las que vamos a cambiar esto. Y empezar a meter esas políticas y empezar a sacar a la gente a la calle, y sacar sobre todo a las mujeres a la calle, me parece que ha sido fantástico. Y a veces no ha sido tan sencillo. En el tema concretamente, que comentabas, ¿no? La parte medioambiental, que quizás es otra de las grandes líneas fundamentales, tanto para Izquierda Unida como para el Grupo Confederal de Unidas Podemos, y lo llevamos muy incorporado en el programa, y sé que en esta comarca también se ha llevado, habéis tenido que pasarlo verdaderamente mal. No es tan fácil llevar las políticas ambientales. Es más fácil sacar un titular en prensa, pero aterrizarlo en lo concreto, en los municipios, la valentía que ha demostrado gente como Paqui, llevando un programa de movilidad sostenible, sabiendo que cuesta mucho que se entienda. Me parece también otro valor fundamental, es la valentía y el saber que al final ganarán esas posiciones, como se han ganado en otros sitios. Lo que plantea Paqui no es ni más ni menos que lo que se hizo hace muchísimos años en Barcelona, que se hizo hace no tantos años en Madrid, hasta que no llegamos, nuestras candidaturas pues no se había hecho, y que se ha hecho en varios sitios, pero cuesta aterrizarlo. Y tener gente con esa clarividencia y decir, me la voy a jugar y voy a aguantar, es fundamental. Y también se ha hecho en otras zonas. Las Cuevas del Becerro tuvo unas batallas del agua cuando la gente no hablaba del agua y pensaban que eso no se iba a agotar nunca y que siempre iba a estar ahí. Bueno, fueron los primeros que empezaron a decir, cuidado, que no, el agua se agota y es limitante. Entonces yo creo que esta comarca tiene en sí una serie de valores que son fundamentales, que os necesitamos desde la candidatura de Unidas Podemos para trasladarla, porque el acompañamiento que necesitan las batallas de los municipios, como decía Álvaro, es un acompañamiento que tenemos que hacer desde otras instituciones, no solo el BOE, fundamental, porque lo que no se llame presupuestos generales del Estado no existe. Pero también hay otra serie de políticas que podemos intentar llevar y que es fundamental, que esta opción tan alejada de un trifachito que nos quiere devolver a la oscuridad de la Edad Media, acabando con todos los derechos y con todos los adelantos que hemos tenido, pero también tan alejada de aquellas políticas social neoliberales que por la mañana se manifiestan contra cualquier barbaridad que haya dicho Casado, pero luego por la tarde las políticas que llevan ponen la alfombra roja, que entren las políticas más de derechas, como representa el Partido Socialista. El tener esta opción, que lo que va es a decir, vamos a acompañaros. La batalla la estáis dando en los municipios, la está dando el rural, que es el que se está poniendo de pie, que es el que tiene que dar la cara a sus vecinos y vecinas cuando le vienen a pedir ayudas. Pero poder acompañar con cuestiones tan fundamentales como derogar esa modificación del 135 que sigue atosigando a los municipios y que sigue haciendo que los alcaldes, alcaldesas y nuestros cargos públicos pregunten, pero puedo pagar ya, puedo gastar ya el superávit, pero puedo tener plantilla. Acabar con eso para nosotros es una línea fundamental para acompañar la lucha contra la pobreza y la lucha contra la exclusión social, que se hace un trabajo ingente en muchos municipios. Es necesario poner en pie políticas que acaben con la precariedad laboral, es necesario derogar las 2 reformas laborales que, por cierto,
Ayer en el Confederal de Comisiones Obreras, por primera vez, se recoge en un documento la petición de la derogación de las 2 reformas laborales, que es la posición que ha mantenido siempre Izquierda Unida y a veces muy en solitario. Pero parece que, como siempre, somos visionarios, igual llegamos demasiado pronto a los sitios, pero finalmente lo conseguimos. Y conseguir que Unidas Podemos tenga suficiente fuerza significa esas 2 derogaciones, que es fundamental para acabar con la precariedad. Pero tenemos también que recoger esa esencia de mujeres feministas que están poniendo el feminismo en el centro y conseguir un pacto de Estado de lucha contra la violencia de género real, que esté dotado, que permita de verdad sacar de este drama a las mujeres y hacerles el acompañamiento necesario. Pero no solo tenemos que acabar con su brecha salarial, tenemos que conseguir que no las maten y que además la vida esté en pie de igualdad a los hombres. En el caso de las mujeres del rural, y sobre todo aquellas que trabajan en explotaciones, conseguir una ley de cotitularidad que por fin las ponga también en pie de igualdad a sus compañeros, pues es más que necesario. Políticas de lucha contra el cambio climático. En esta comarca lo tenéis muy fácil porque lleváis muchos años de lucha. Cuando empiecen a llegar los verdaderos problemas, y ya los tenemos aquí, 5 semanas más de verano desde los años 80, ahora significa mucho en el campo y significa que va a haber mucho menos acceso al agua. Empezar a planificar desde ya una agricultura que permita que la gente pueda vivir aquí y que podamos comer todos, no es desde luego una de las cuestiones para dejar al fondo de un programa como un epígrafe. Y en ese sentido, una de las cuestiones que también ha sido una de las señas de identidad del Grupo Confederal de Unidas Podemos, y lo vamos a seguir llevando en la campaña, y es una de las señas de identidad de Izquierda Unida, es la lucha contra la despoblación. Y que no nos engañen, la lucha contra la despoblación no es decir vamos a recuperar los valores tradicionales que son la caza y los toros, que es lo que plantean algunos señores de nombre horrible. Significa lucha por los servicios públicos. Cada vez que se cierra una escuela rural se muere un pueblo. Es necesario que llegue con suficiente frecuencia los transportes colectivos, tanto por carretera como por ferrocarril, porque un pueblo que no se puede mover, ni siquiera al de al lado, ya no hablamos de la capital, es un pueblo que se muere. Un pueblo que no tiene acceso a pediatra, nos decían el otro día en Almargen y en Teba. No, nosotros tenemos 2 días a la semana pediatra, pero solo media jornada. Un pueblo que no tiene pediatra es un pueblo que se va a morir. Y la lucha contra la despoblación tiene que empezar antes de que los pueblos ya estén abocados a morirse. 2.500 pueblos en España en 15 años desaparecerán. Ninguno, afortunadamente, es andaluz. Pero porque aquí todavía podemos frenar eso. Castilla y León lo tiene mucho más difícil, pero aquí podemos frenarlo. Y frenar la despoblación significa dotar de recursos a los municipios, dotar de suficientes servicios públicos a la gente que quiere vivir en sus pueblos, dotar de una red de vivienda pública suficiente para que la gente se pueda quedar y huir, como de la peste, de los modelos culturales que plantean todos el resto de grupos, porque ahí se ponen todos de acuerdo, que son modelos culturales de convertir a nuestros pueblos en parques temáticos para domingueros. Eso no puede ser. La cultura tiene que ser para la gente que vive en Ronda, en Cañete, en El Burgo. También para los que vengan, pero eso no puede significar que yo no me pueda quedar aquí porque las viviendas cuestan un disparate, porque van a hacer una casa rural ahí. Políticas de vivienda pública son fundamentales para que la gente se quede en los municipios y, desde luego, un modelo productivo que permita que la gente, además, no solo viva, sino que trabaje en sus municipios y no tenga que estar permanentemente yéndose a la costa a coger trabajos muy precarios que apenas les dan para vivir. Para nosotros esa va a ser una de las líneas fundamentales. Feminismo, medio ambiente, porque no solamente queremos vivir bien nosotros y nosotras, sino que nuestros hijos o hijas puedan seguir viviendo aquí, y la lucha contra la despoblación y la redignificación del mundo rural como algo fundamental. El 74% de nuestro territorio es rural, no podemos hablar solo de capitales. Tenéis vuestras propias necesidades y hay que trabajar para que desde el Congreso se apoye lo máximo posible a todos esos alcaldes, alcaldesas y nuestros cargos públicos que se dejan la piel. Yo no voy a decir mucho más porque soy así como de tendente a enrollarme y porque vendré más veces y al pobre camarada Garzón lo tendremos pateándose todo el Estado porque no es verdaderamente fácil que tengamos un grupo fuerte y lo tiene que sacar adelante, así que os dejo con él. Bueno,
buenas noches, muchísimas gracias a todos, a todas por venir aquí a este acto, que es un acto modesto pero fundamental para poder apoyar la candidatura de Izquierda Unida en Ronda y para poder apoyar además y relanzar toda la campaña del 28 y del 26, del 28 de abril y del 26 de mayo. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido de esta comarca, de Ronda también, y de otras comarcas colindantes, que también seguro que lo hay porque los he visto antes. Entonces, agradeceros la presencia aquí en este acto de verdad y deciros que para mí es un placer presentar esta candidatura. La encabeza nuestro amigo Álvaro, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Además, como sabéis, pues yo tengo una parte de la familia aquí en Ronda, porque mi mujer es de Ronda, mi suegra es de Ronda, está ahí también, y al final pues nos conocemos entre todos, también por razones personales y obvias. Y a Álvaro he de decir que fue uno de los primeros que, cuando yo no era conocido a nivel público, me animó a ser diputado, sin que yo lo supiera ni pedirme permiso. Pero me animó a que yo fuera diputado porque me vio correcto en 59 segundos. Yo entonces era un investigador de la universidad y entre unos cuantos me convencieron, Eva también, por cierto, no te hagas responsable, me convencieron, me metieron en ese embolado y aquí estamos. Por lo tanto, parece que han pasado décadas, pero no ha sido tanto, han sido apenas 8 años. Y para mí es un placer pues estar ahora, en este momento, pues presentándole para candidato nada más y nada menos que para alcalde de Ronda, con una candidatura extraordinaria y en un momento muy interesante. Interesante, que significa que hay retos y significa que hay oportunidades. Y Eva ha planteado algunas de las centrales. Creo que es esencial que entendamos que este es un ciclo muy intenso, es un ciclo que va desde abril hasta mayo, que apenas son 2 meses contando toda la campaña y que sin embargo incorpora todas las elecciones, todas, generales, europeas, municipales y autonómicas. En este caso Andalucía pues no hay autonómicas, pero fundamentalmente es un ciclo electoral prácticamente cerrado, que va a definir, y esta es la clave de todo, va a definir no solo quién gobierna después, o los ministerios, sino que va a definir qué tipo de España va a existir para las próximas décadas. Y esto es lo verdaderamente relevante. Lo hemos comentado a lo largo del día pues, con compañeros y compañeras con los que nos hemos reunido. Nos sigue hoy un equipo de la Sexta, con el que hemos estado compartiendo estas reflexiones también, y lo hemos dicho así. Venimos explicándolo. Como sabéis, yo tengo ahora una hija de 7 meses que va a cumplir, Olivia, y la pregunta que yo me hago usando este ejemplo personal es: ¿qué España le vamos a dejar a Olivia cuando tenga 20 años? Y a su generación. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer por una razón muy sencilla. Porque alguien como yo, que es de clase trabajadora, que soy hijo de clase trabajadora, que mi padre y mi madre pues no podrían haberme permitido llegar a la universidad pública si no llegase porque existía la universidad pública tal y como estaba cuando yo llegué. Es decir, yo he podido estudiar gracias a que existía la educación pública. Yo he podido ir al hospital público porque existía cuando lo he necesitado. Esos derechos, como el derecho del trabajo, no existían de toda la vida, no estaban ahí. Lo habéis conquistado muchos de vosotros y de vosotras, y aquí vemos mucha gente con enorme experiencia luchando incluso contra la dictadura y posteriormente, para que tuviéramos determinadas conquistas como las que estoy haciendo referencia. Pero esas conquistas están amenazadas no solo por 3 partidos de derecha reaccionaria que nos quieren llevar al pasado, sino que también están amenazadas por una política neoliberal que consiste en privatizar. Pero lo hemos visto en Andalucía. ¿Qué es lo primero que han hecho las 3 derechas? Han bajado los impuestos a los más ricos, de varias formas además, y han hecho un plan de sanidad que consiste en derivar el 30% de los pacientes a la privada, pero darle a la privada el 60% del presupuesto. Es decir, es un saqueo. Es una forma de utilizar el dinero público para encarecer la sanidad, que nos cueste más en términos de impuestos, darnos un peor servicio, pero que haya unas minorías políticas y económicas que se llevan el dinero por el camino como intermediarios. Pues bien, ese es el proceso al que nos empujan. Hoy hemos conocido que uno de esos partidos de extrema derecha propone que hay que privatizar la sanidad. Lo ha dicho con honestidad. Quiero decir, digo con honestidad porque los 3 partidos de la derecha comparten ese ideario, solo que a veces no se atreven a decirlo. Lo hacen de formas paulatinas, progresivas, para que no nos demos cuenta de cuál es el objetivo definitivo.
Por lo tanto, pensemos en eso. Dentro de 20 años, ¿qué España queremos? ¿Queremos que esa España la definan las tres derechas o queremos que la España la definamos gente como nosotros que estamos aquí? Yo lo tengo claro. Y por eso hacemos una campaña en un contexto que es complicado. Es complicado porque han conseguido hacer que hablemos de banderas, de pasiones y nos enfrentemos unos españoles contra otros en vez de hablar de cuestiones cotidianas como la precariedad, el paro, el acceso a la vivienda, el incremento de la factura de la luz. ¿Por qué no estamos hablando de eso? La factura de la luz está subiendo por encima del 5% todos los meses. Eso para muchas familias trabajadoras significa no poder pagar la factura y por lo tanto no poder calentar tu hogar en invierno. O significa no poder tener encendido el frigorífico. Y con todo lo que ello conlleva en términos de salud. ¿Y por qué no estamos hablando de todo eso? Pues no estamos hablando de todo eso porque hay intereses en que hablemos de otras cuestiones para confundirnos, para enfrentarnos a unos contra otros cuando somos mayoría los que compartimos un proceso de cambio y transformación social basado en principios de defensa de lo público. Veréis, es muy sencillo. Los más ricos de este país pueden ir a la educación privada y a la sanidad privada porque tienen dinero para hacerlo. Podrían vivir sin lo público. Pero la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos los que estamos en esta sala, no podríamos ir a la sanidad si no fuera porque hay un servicio público. No podríamos ir a la educación si no fuera porque hay un servicio público. Y no podríamos tener una jubilación garantizada si no fuera porque hay un sistema público de pensiones. Y eso es fundamental que lo entendamos. Esta campaña es para defender lo público. Las conquistas sociales que hemos tenido, que tienen una visión general, y por eso vamos a elecciones generales, pero luego tienen una visión municipal. Tienen una visión municipal y una concreción que depende también de estos ayuntamientos. Por lo tanto, lo que nos estamos jugando, permitidme que lo diga así, es un modelo de sociedad. Es un modelo de sociedad, es cómo queremos vivir en el futuro. Y eso tiene que ver también con saber afrontar los retos que tenemos por delante. Eva lo ha dicho, ecologismo, cambio climático, feminismo, entender el cuidado de nuestros semejantes, de nuestros familiares, de nuestros amigos y del planeta. Sin todo eso no hay vida. No es posible. El reparto de los cuidados. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Se han metido mucho con Pablo Iglesias, igual que se metieron conmigo por coger la baja de paternidad y decir que, bueno, somos personas que deberíamos estar continuamente trabajando. Y es que esas mentes no conciben que cuidar a tu hija o tus hijos es trabajar. Porque no conciben que el trabajo que se hace en el ámbito doméstico es también trabajar. Y por eso tienen inoculado una percepción machista de la sociedad. Y eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo porque el trabajo es algo mucho más amplio que simplemente recibir una remuneración. De eso es lo que ha hablado Eva, la despoblación. Yo pregunto una cuestión sobre la despoblación que siempre lo solemos decir. Cuando hablamos del modelo territorial, cuando dicen en la televisión crisis del modelo territorial, se nos viene a la cabeza Cataluña. Pues a mí me parece que una crisis del modelo territorial igualmente grave es la despoblación. ¿Se concibe de alguna forma que sea lógico o racional que la gente joven se tenga que trasladar a las grandes ciudades, que concentremos cada vez más la población en unas pocas grandes ciudades que además sufren ya, pues desde luego, una superación de la capacidad ecológica, pero también, bueno, enormes dificultades para las familias trabajadoras? Lo pongo de ejemplo con el tema de la educación y lo vinculo a lo anterior. Yo hice un máster público en Madrid, yo estudié en Málaga, cuando terminé hice un máster público en Madrid que a mí me costó 3.000 euros y fueron 2 años. 2 años de duración, hice ese máster, 3.000 euros. Lo pude hacer porque yo había trabajado en la universidad los últimos años de la carrera como investigador y bueno, me había ahorrado un dinerito y mis padres me ayudaron, me podían ayudar. Cuando mi hermano hizo ese máster 3 años después, ese mismo máster, con menos profesores porque se habían producido recortes, le costó 8.000 euros. La pregunta es, ¿qué hijos o hijas de las familias trabajadoras pueden permitirse pagar un máster público de 8.000 euros? Pues con enormes dificultades, si tiene suerte que los padres hayan ahorrado o los hermanos, como en mi caso, que yo ayudé a mi hermano, les podíamos pasar una ayuda. Pero es que no es solo el máster. Es que es pagar los alquileres en Madrid, es que es la manutención. Es lo que pasa aquí a la familia de Ronda cuando tienen que dejar que sus hijos vayan a Sevilla a estudiar o a Málaga. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar muchas otras cosas. ¿Con qué tipo de ayudas? Con salarios cayendo. Estas cuestiones son centrales y son centrales también en torno a alguna idea del modelo territorial, de cómo nos articulamos como sociedad. Y al final estamos haciendo de la educación un espacio para ricos. Es
decir, si tú tienes dinero puedes hacer másteres y másteres, menos Pablo Casado, que no los hace del todo, pero los paga y le vale igual, que hacen que puedas acceder a trabajos mejor remunerados. Pero si eres de familias pobres o menos acomodadas, ya no puedes acceder a esos másteres y por lo tanto no puedes acceder a contratos tan bien remunerados. Es una fuente de desigualdad de clase. Es una fuente de desigualdad de clase. Y sabemos que las derechas y también el Partido Socialista han favorecido a los consorcios privados, porque la privatización no solo se produce de forma directa, también cuando externalizas los servicios de un hospital, estás en última instancia privatizando, aunque sea de forma progresiva. Todo esto es lo que nos estamos disputando en un momento histórico tan relevante como es este. Y es complicado. Es complicado porque si vais a los bares o habláis con vuestros amigos, vecinos, familiares, os vais a encontrar como hay una hostilidad muy grande, hay como una crispación elevada en la gente que parece que no queremos encauzar los problemas políticos a través del diálogo. Y es que pensad, las tres derechas han hecho una manifestación hace no mucho en Colón diciendo no al diálogo. Da igual de lo que esté hablando, decir no al diálogo es antipolítica, es ir contra algo que es consustancial a la política, que es hablar con el que piensa diferente. Si tú no estás dispuesto a hablar con el que piensa diferente, eres un sectario. Y eso no va a resolver los problemas, lo único que va a hacer es, a través de un discurso belicista, hostil, profundamente guerra civilista, incrementar la tensión. Y probablemente pues tengamos, pues eso, lo que decía antes, conversaciones con nuestros amigos y familiares muy elevadas de tono, porque hay gente que ve en televisión a sus líderes políticos decir barbaridades y ellos repiten también las barbaridades. Y cuando se normaliza que hay gente como ciudadanos que nos llama golpistas a nosotros, a los de Izquierda Unida, también a los de Podemos, incluso a los del Partido Socialista, pues después te puedes encontrar con gente que cree de verdad que Álvaro o yo o Eva vamos a dar un golpe de Estado. Entonces, esa normalización de la barbaridad está socavando los principios de la democracia. Y la democracia no es solo votar una vez cada 4 años. La democracia, desde mi punto de vista, es también garantizar que nadie en 2019, en pleno siglo XXI, tiene privaciones que se podrían resolver. ¿Cómo es posible que haya gente en nuestro país que pase frío? ¿Cómo es posible que familias trabajadoras pasen frío? ¿Cómo es posible que familias trabajadoras no tengan ningún tipo de ingreso en sus hogares? ¿Cómo es posible que familias trabajadoras se encuentren que cuando tienen acceso a los trabajos son contratos de 1 hora o contratos de 1 semana de duración? Porque se han multiplicado en los últimos años los contratos de 1 día de duración. ¿Quién puede hacer su vida si sus contratos laborales duran 1 día? ¿Podríamos decidir acaso si te vas a casar, si vas a tener hijos o si te vas a ir de vacaciones? Es imposible. Por lo tanto, la precariedad se está convirtiendo en la norma y las familias trabajadoras sufren eso. ¿Y por qué no hacen caso a la Constitución, a la nuestra Constitución? Yo siempre cuento una anécdota, desde hace muchos años además, probablemente la haya contado alguna vez en Ronda, pero creo que viene al caso. Una vez en Twitter puse, a raíz de unos acontecimientos del 2012-2013 del Mercadona, que os acordáis que el SAT entró en el Mercadona para hacer un gesto de desobediencia civil y repartir comida, y se armó la de Dios, porque ya sabéis que con esas cosas se arma la de Dios, con la corrupción un poco menos y con Villarejo bastante menos, ¿no? Pero con las cosas de este tipo se arma bastante follón. Y yo puse, un poco a mala fe de decirlo, puse un tuit en la red social que decía: toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Más o menos venía a decir eso. Y claro, empezó un montón de gente a contestarme que si era que estaba justificando la agresión en el Mercadona, que si era prácticamente un terrorista, que si me había vuelto un violento, un revolucionario. Me llamaron comunista, cosa que soy, pero ellos me lo decían con una perspectiva mucho más agresiva, vamos a decirlo así. Claro, el problema es, lo que yo había dicho, lo que yo había escrito, es un artículo de la Constitución, es el 128. Yo había escrito el artículo 128 en Twitter y había generado en la derecha de este país una sensación de que lo que ponía ahí era propio de la extrema izquierda. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este tiempo para que la derecha sociológica y política
crea que cosas de la Constitución son de extrema izquierda? Pues porque han ganado la batalla cultural. Han sido capaces de que olvidemos que en nuestra Constitución aparecen un montón de cosas que son el producto de las victorias del movimiento obrero durante muchas generaciones, que consiguieron la democracia y consiguieron cristalizar ahí artículos muy potentes que, por supuesto, no se cumplen en absoluto. El artículo 31 de la progresividad fiscal, tiene que pagar más quien más tiene. Eso no ocurre en nuestro país. Los más ricos no pagan impuestos. Utilizan sociedades, utilizan mecanismos, creatividad, contable. A mí, en la facultad, me enseñaron a hacer eso. Te enseñaron a ser asesor de quien quiere pagar menos impuestos. Elusión fiscal, que es legal, o evasión fiscal, que es ilegal. Por lo tanto, pertenecemos a un sistema que en el fondo es un antisistema. Porque los antisistemas son los que van contra esos mecanismos que aparecen en la Constitución. Montoro es un antisistema. El PP es un antisistema. Hoy ha tenido que dimitir un delegado de empleo aquí en Málaga de Ciudadanos porque le han pillado con 2 sociedades en las que utilizaba testaferros, utilizaba ingeniería fiscal para no pagar impuestos y él estar oculto de Ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando de que un porcentaje muy pequeño de esta población se enriquece a costa de no financiar la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones sociales, y eso yo creo que merece atención. Y veréis, al final nosotros encontramos muchos obstáculos. Los de Izquierda Unida lo sabemos porque nunca lo hemos tenido fácil. Nunca lo hemos tenido fácil porque hemos encontrado a medios de comunicación que hemos tenido poca visibilidad, hemos encontrado a grandes empresas que han hecho lo imposible por caricaturizar nuestras posiciones y por atacarnos. Pero evidentemente hoy estamos conociendo en estos días noticias que son escandalosas. Hemos conocido que un comisario de la Policía Nacional espió y robó móviles a dirigentes políticos de Podemos para obstaculizar su labor democrática y para atacarles inventando informes falsos, y que las órdenes las dio el gobierno del Partido Popular. Eso no es propio de una democracia, eso es propio de otros órdenes sociales. Y el problema de esto es todo lo que significa. Hay un buen mensaje ahí, el mensaje de que somos peligrosos para los privilegiados y que tienen miedo. Tienen tanto miedo que tienen que hacer todo tipo de cosas, incluidas las ilegales, para evitar que la gente nos apoye. Y lo ha hecho durante mucho tiempo. Pero claro, a mí me preocupa mucho que han pasado 2 o 3 días desde que se conoce esto, y ¿sabéis lo que ha dicho el PP, Ciudadanos o el PSOE? Nada. Nada. Ha habido una policía política en este país al servicio del Ministerio de Interior para atacarnos, a Podemos, a Izquierda Unida, a nuestro espacio político, y esos partidos no dicen nada. Se está normalizando un ataque a la democracia, porque están dificultando la labor parlamentaria y institucional y política de un espacio político, que es el nuestro. Y yo creo que eso es muy grave, pero también simboliza que tienen miedo. Tienen miedo los poderosos de que nosotros tengamos poder, de que nosotros tengamos capacidad de influencia para decidir qué va a pasar en el futuro con la sanidad pública, con la educación pública, que las blindaremos. ¿Qué pasa con la electricidad? Yo creo que hay que nacionalizar Endesa, hay que volver a tenerla pública, hay que tener empresas públicas estratégicas para proteger a las familias trabajadoras. No podemos permitir que pasen frío. ¿Qué ocurre? Que Endesa ya fue pública. No estamos proponiendo, por lo tanto, un imposible. Eso ya existía, ya era pública, pero la privatizó primero Aznar y después, Felipe González primero, después Aznar. ¿Y qué ocurre? Pues que después Endesa contrató a gente del PSOE y a gente del PP en su consejo de administración. Y evidentemente cuando llegan a enfrentarse al poder económico, les tiemblan las piernas y nunca lo hacen. Hemos propuesto, por ejemplo, pues en las grandes ciudades, en Málaga ciudad ocurre, que los precios del alquiler hacen imposible a cualquier familia trabajadora vivir ya donde ha vivido toda su vida, porque los precios del alquiler se han elevado una barbaridad. Aquí tenemos a Daniel Young, que está por aquí, que es mi jefe de prensa, que en Madrid le ha sucedido algo muy parecido. Él vivía en el centro de Madrid, alquilado, en un espacio que cabía él y su bici, es decir, 25 metros cuadrados, ¿no? Me dice que sí, me confirma que sí. Que 500 euros pagaba por 25 metros cuadrados, y de una noche a la mañana la casera le dijo que, bueno, que ella estaba perdiendo dinero, que a su alrededor se ponían los alquileres mucho más caros y que ella los subía un 40%.
que subía un 40% prácticamente para que llegara casi a 1.000 euros el alquiler con los gastos y demás, y claro, evidentemente pues Dani pues no podía mantener esa situación en solitario y se marchó, como se está marchando mucha gente joven y gente mayor de sus barrios donde han vivido toda su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Porque eso es especulación en el alquiler y es especulación con la compra y vivienda. ¿Sabéis que en nuestra Constitución aparece que el Estado tiene que evitar la especulación con la vivienda? Eso viene en nuestra Constitución, no se cumple. Entonces, todos esos que se llenan la boca con la Constitución solo para tirársela al del frente, deberían leerse otra vez la Constitución. Evidentemente esto es ingenuidad, se la leen, pero pasan de ella, porque quieren ignorar todas las cuestiones sociales. Pues cuando propusimos al Partido Socialista que regulara el precio del alquiler, para que en ciudades como Málaga, como en Madrid, como en otras grandes ciudades, pero también puede suceder en cualquier parte de España, aquí por ejemplo, cuando dijimos hay que regularlo, porque si el mercado funciona de esta manera que enriquece a una minoría a costa de la mayoría, hay que regular e intervenir en el mercado. Y el Partido Socialista dijo que no, que eso no podía ser, que eso era imposible. Y no lo incluyó en sus propuestas. Por lo tanto, está claro que incluso el Partido Socialista, cuando tiene que enfrentarse a los poderosos, le tiemblan las piernas y echa hacia atrás. Y yo creo, de verdad, que frente a este saqueo necesitamos ser radicales, lo que significa ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que si no puedes vivir donde deberías vivir y quieres vivir donde ha vivido todas tus generaciones anteriores, que es tu barrio, porque alguien está especulando contra un derecho humano, pues hay que intervenir. De la misma manera que hay que tener una empresa pública de energía para garantizar que la gente no pasa frío, por ejemplo. Pues todo eso requiere voluntad política. Hemos conseguido en este tiempo subir el salario mínimo a 900 euros. Eso ha ayudado a muchas familias trabajadoras. Pues bien, eso ha sido posible por la fuerza que teníamos en el Parlamento. Cuanta más fuerza, más posibilidades. Y si fuéramos la fuerza gobernante, más cosas podríamos hacer. Y esto es importante que se explique a la gente, porque vamos a una campaña en la que va a imperar mucho el boca a boca, el contarle y hablar a la gente. Pensad que está todo muy abierto. Hay encuestas de toda naturaleza, hay complejidad en el escenario político, pero está todo muy abierto. Hay un 30% de gente que nos rodea en nuestro barrio que dice que no va a votar. Y hay otro 30% de gente que dice que todavía no sabe a quién va a votar, pero que va a votar. Son millones de españoles y de españolas a las que tenemos que convencer. Si somos capaces de movilizar a todos esos españoles y españolas, le damos la vuelta a todo esto. Y seremos capaces de ganar no solo 1 o 2 escaños en Málaga, sino de ser capaces de darle la vuelta al Parlamento en su conjunto. Por eso, efectivamente, decía Álvaro y decía Eva, pues estamos en una campaña muy intensa, no solo en Málaga, sino en todo el país, y evidentemente pues eso es lo que creo que nos corresponde hacer. Pero es muy importante que se entienda que no somos solo los 3 que estamos aquí o los candidatos que han subido antes, sino que es algo que es de vosotros y de vosotras. Aquí hay muchos que sois de Izquierda Unida, nos conocemos de hace mucho tiempo. Hay otras personas que no son de Izquierda Unida, son de Podemos o son de otras organizaciones, y hay otras personas que que no pertenecen a ninguna organización política y han venido a escucharnos. Pues yo os pido a todos y a todas que llevéis esta reflexión a vuestros lugares, a vuestros barrios, a vuestros vecindarios, a vuestros lugares de trabajo, a vuestros institutos, a vuestros hospitales, porque lo que nos jugamos nos afecta a todos y a todas, pero sobre todo a las generaciones que vienen después. Por eso el cambio climático es tan importante y por eso los jóvenes se han empezado a manifestar, porque tienen claro que el futuro del planeta depende de lo que se haga el día de hoy. Y son personas que hoy no pueden votar. Son personas que no pueden votar y sin embargo son plenamente conscientes de que lo que se haga bien o mal ahora les va a afectar al mundo que les dejemos. Y lo ha dicho Eva, Málaga es una de las provincias y una de las zonas geográficas de este país que más puede sufrir y va a sufrir las consecuencias del calentamiento global y de todos los efectos negativos de la destrucción del planeta progresiva. La desertificación, las sequías, van a destruir nuestra agricultura, nuestro modus vivendi. Y todo eso tenemos que combatirlo. Y para eso hace falta una conciencia colectiva, que es lo que tratamos de hacer humildemente con esta candidatura. Así que yo diría, el trabajo de Álvaro y de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Ronda ha sido excelente. Y han encontrado mucha oposición. Habéis salido hasta en medios nacionales, como que os criticaban, ¿no? por cerrar el tráfico en Ronda, cosa que habéis hecho bien, a mi modo de entender. Pero
esos obstáculos hay que superarlos y hay que seguir convenciendo a mucha gente, también de Ronda, para tener el mejor resultado posible. Pero aquí lo que más va a importar es la fuerza de la militancia, la fuerza de vosotros y de vosotras y de que extendamos esta reflexión. Porque el día 29 de abril, el día 27 de mayo, es decir, el día después de ambas convocatorias, el mundo sigue. El mundo sigue y hay que seguir movilizándonos. Y habrá otro 8M, y habrá otras movilizaciones, y tendremos que seguir peleando. Porque esta es con la idea con la que yo he comenzado. Los derechos de hoy son las luchas de ayer. Y si queremos tener derechos mañana, hay que luchar hoy. Y eso se lucha de muchas formas, pero una de ellas es con el voto. Y por eso nosotros hacemos campaña electoral, pero sobre todo invitamos a una reflexión más amplia. De verdad que hoy estamos normalizando situaciones que no son normales. Hace 10 años, probablemente, recordéis que había titulares de prensa que decían: alarma, hay mucho mileurista, porque cobrar 1.000 euros era visto como un drama. Hoy, cobrar 1.000 euros está siendo visto como una cosa de privilegio. Y es un drama, y sigue siendo un drama, porque no se llega a fin de mes con esas cantidades. Pero hemos normalizado una situación de precariedad. Y tenemos que convencer a los que están ahí fuera de que eso no tiene por qué ser así, no es inevitable. No es inevitable. Y no es inevitable que nos saquen de esa forma. El número 2 del BBVA se jubiló hace 2 años o 3 años con una pensión de 4.000 euros al día. 4.000 euros al día, el número 2 del BBVA. Hace 3 años. Francisco González se acaba de jubilar con una pensión o indemnización de 80 millones de euros. El número 1 del BBVA, implicado en las escuchas de Villarejo e implicado en el trato de favores junto con el Santander con el gobierno del Partido Socialista anterior. Hay mafia en el país, hay mafia en el Estado y nos están saqueando. Y por lo tanto, o nos organizamos colectivamente o efectivamente se van a salir con la suya. Pero esto no es una cuestión de afrenta personal o de reto individual. Es que salirse con la suya para ellos significa, pues lo que decía Eva, que nos quedemos en las zonas rurales sin pediatras, que nos quedemos en las zonas rurales con hospitales a 80 kilómetros, que nos quedemos en las zonas rurales, pues en última instancia, sin los derechos básicos que otorgaría una democracia en el siglo XXI. Y eso es lo que nos jugamos entre todos y entre todas. Así que os pido el mismo compromiso que habéis demostrado hasta este momento, os animo a hacer esta campaña doble en la mejor de las condiciones posibles, porque tenemos que sacar de diputada a Eva, a mí, a compañeros de Podemos, senadores si es posible. Está todo abierto, todo absolutamente abierto. Y quiero terminar con esa idea. El 20% de la gente que votó en diciembre en las andaluzas votó y decidió su voto en los últimos 5 días. El 12% de esa gente decidió su voto el último día, el día de la votación. Por lo tanto, os pido, un poco lo que decía Eva, que incluso lleguéis a ser pesados con vuestra gente y que hasta el último día, antes de entregar la papeleta, insistáis a la gente que hay que votar. Aunque llueva, aunque truene, hay que votar. Porque ese gesto, que es solo unos minutitos, puede marcar la diferencia de cómo va a ser nuestro país dentro de 20 años, no solo en los próximos 4 años. Así que yo creo que merece la pena que llenemos de votos de la candidatura de Unidas Podemos el 28 de abril y que lo llenemos aquí en Ronda de Izquierda Unida para hacer a Álvaro alcalde. Yo sé que los retos son importantes, pero nunca ha sido fácil. Pero merece la pena. La sociedad ha acabado avanzando siempre frente a la adversidad. Estamos aquí gracias al sacrificio de mucha gente que luchó, que dedicó mucho tiempo, mucha energía. Algunos de ellos fallecieron o los asesinaron. Marcos Ana estuvo 20 años en las cárceles franquistas y murió hace muy poquito tiempo. Uno de los gestos más bonitos que yo recuerdo que hizo antes de morir fue regalarnos el mismo libro a Pablo Iglesias y a mí, porque tenía claro que la unidad era el camino. Porque si por ahí entrara la puerta Pablo Casado, ¿no? Dios no lo quiera, pero imaginéis que entre Pablo Casado por ahí, todos los que estamos aquí seríamos iguales para él. Y si entraran las 3 derechas, pensarían que todos los que estamos aquí somos iguales para él. Por lo tanto, a pesar de nuestras diferencias, recordemos que estamos en el mismo barco, en el barco que defiende lo público, y que aunque tengamos diferentes siglas e incluso nos presentemos en diferentes candidaturas, defendemos el mismo
compromiso político con el futuro. Y yo quiero que dentro de 20 años, cuando mi hija tenga 20 años, nos mire a su pasado, que es este presente, y diga: mis padres y madres hicieron lo que pudieron para que yo viviera mejor con toda su generación. Creo que esa es nuestra responsabilidad histórica y merece la pena luchar por construir un mundo más justo. Salud y república. Muchas gracias a todos y todas por venir. Seguimos en la calle y seguiremos presentando nuestras propuestas para Ronda y para España también como vaya a ser.